Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi. Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas a todos, tengan los oyentes de Exabytes, un programa más acá. Y bueno, hoy tenemos un temazo bastante bueno para discutir, pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a presentar a la mesa de discusión, a mis compañeros, a mis queridísimos compañeros. Y primero tenemos acá a la queridísima, gracias, Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Elías, aquí bastante emocionada de poder conversar una vez más con todos mis amiguitos y amiguitas de Exabytes. Buenísimo. Tenemos también a nuestra queridísima Silvi. ¿Cómo estás? Ay, también muy contenta. En esta ocasión, hoy vengo casi que de oyente, porque el tema pues no es así como... No sé mucho del tema, pero hoy también vengo a aprender y también en lo que puedo opinar, voy a opinar, claro que sí. Bueno, hoy la casa está totalmente llena porque también se nos une Sofi. Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pez, chavos? No, mentira. ¿Cómo están? Yo estoy bastante interesada en este tema porque igual que Silvi, pues no tengo tanto que aportar, yo creo, no sé, vamos a ver cómo fluye la conversación hoy, porque siempre uno dice eso, ¿verdad? Y termina hablando un montón, así que bueno, ya veremos, pero sí, aprender muchísimo hoy. Y claramente, no menos importante, nuestro queridísimo Edu. ¿Cómo estás? Un montón de gente ignorante que viene aquí a aprender, entre comillas, en vez de estudiarse las cosas. Pero yo estoy bien, gracias, Elías. Yo hoy sí vengo feliz porque el tema sí me gusta. Buenísimo. Bueno, hoy el tema que traigo a la mesa es algo bastante interesante del lado gaming, pero también podemos tocar otros temas, lo estaremos hablando durante este programa de Exabytes. Y bueno, el tema, para ya no hacerlo más largo, es personajes secundarios en videojuegos que fueron más queridos que el protagonista. O sea, al final, rápidamente, personajes que tal vez la compañía que los creó pensaron que no iban a ser tan queridos y al final resultaron siendo más queridos que el mismo protagonista del videojuego. Así que bueno, ya por ahí Sofi y Silvi nos dijeron que no creen estar tan empapados del tema, pero puede ser tal vez que por ahí nos sorprendan con alguna otra cosa que tal vez de los puntos que traje a la mesa no esté, así que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Así que antes de iniciar con el primer videojuego que les quiero mencionar, les quería preguntar, ¿qué tanto creen ustedes que tiene que tener un personaje secundario para ser más querido que el protagonista? Porque al final la compañía que crea el juego pues monta la historia, ¿no?, alrededor del protagonista. ¿Y qué puntos al final son los que determinan de que un personaje secundario o inclusive terciario es mejor que el protagonista? No sé, tal vez Lu me pueda dar ahí un par de puntos de vista que puedan decirnos el porqué de esto. Yo siento que hay dos cosas que podrían influir. Puede ser que no la sea un historia, inútil, por ejemplo. la historia que tiene detrás de, que a veces yo he visto en muchas series también y en varias películas y cosas que a veces otros personajes tienen a un trasfondo mucho más oscuro, mucho más fuerte o mucho más triste que el mismo protagonista y no lo aparentan. Entonces a veces es un elemento que es crucial en algunos personajes, y otro también que puede sobresalir es que tengan la personalidad que puedan tener. Ok, entonces, creo que son puntos bastante válidos. Mi querido Eduardo, que sé que si tienes ganas de responder esta pregunta, para ti, ¿qué puntos debería tener un secundario para ser mejor que el protagonista? Igual que dijo Lucía, que tenga carisma, y si por lo general fuera el caso de que ese personaje está acompañando constantemente al protagonista, que de verdad no sea un inútil, o sea, no está estorbando, más bien que ayude, o no uno estarlo cuidando, como por ejemplo la de Resident 4. Ashley. Bueno, Ashley, sí, básicamente. Silvi, yo sé que no estás así, yo te veo así como que no me pregunten mucho, pero para ti, no lo voy a englobar solo en videojuegos, o sea, el tema es de videojuegos, pero en lo que has visto en series, películas y demás, ¿qué crees tú que es un punto importante para que un secundario sea mejor que un protagonista, o más querido, que es básicamente lo que queremos hablar?
Bueno, creo que en esta ocasión voy a contradecir a Eduardo porque también hay personajes qué que, raro. digamos, son, entre comillas, inútiles, como él dice, o tal vez son más débiles y también son más queridos por las personas, o sea, porque lo ven así como muy tierno, como muy lindo, entonces la gente Silvia, lo quiere un montón. Silvia, ¿los Minions a vos te gustan? No, jamás. Está bien. Y te perdiste Ya, no, ya, el programa sí, anterior quedó que en el que refutada. hablamos de los Quedó Minions. mal su idea, ya. La que sigue. Pero creo que también otro punto importante por el cual un personaje secundario puede ser más querido que el principal es porque sea gracioso. O sea, eso también. Ujú. El que es siempre Como los Minions. un personaje secundario es gracioso. Entonces creo que eso también le gusta muchísimo a la gente y es el que más se les queda en la cabeza porque pues es el que más gracia hace durante todo el juego o bien durante una película. Como los Ujú. Minions. Como Mate, que es mejor que el Rayo Como McQueen. burro. Bueno, mira, ahí está Sofi ya respondiendo, Ahí ya nos dio está. un ejemplo Claro. que Mate pues podría ser en la comparación con Rayo McQueen. A ver, Sofi, para ti, un punto es importantísimo para que el secundario o terciario sea mejor que el prota. Uf, bueno, yo sí que con juegos no tanto, pero con series y películas se me han venido varios a la mente, como ese Mejor que Cars. Harry Potter, ¿quién? Ron Weasley, obvio. No. ¿A qué? No. Harry es lo Neville, máximo. que pasó de Harry es lo cero a cien. máximo. Neville, exacto. Neville pasó de- Hermione. No saben que Luna también. Malfoy en la sexta película, Malfoy mejor que Harry, definitivamente. Sí, 100%. Sí. Pero Sí. Luna Está también bien. fue un personaje secundario que terminó siendo A muy mí me querido gustó. por todos. Ay, nadie Sí. se acuerda de ella. Pero bueno, Ay, yo sí. siguiendo con la Yo sí me pregunta, recientemente de las últimas series que sí vi como que mucha gente se tiró demasiado a amar al personaje secundario más que a la principal, fue en Sex Education, cuando se vio la relación de Ruby con Otis, que todo el mundo ha venido viendo toda la serie con Maeve y siempre toda la historia giraba alrededor de ellos, que ya la gente se aburrió y vieron a Ruby y fue como wow, es lo máximo. Yo soy team Otis con Ruby, la verdad. Me gustan más juntos, pero bueno, o sea, ese tipo de ejemplos así hay como varios. Ok. Yo, además de lo que ya han dicho, que yo sí creo que es súper importante como que el desarrollo del personaje y eso sea bueno, o sea, como que tenga un backstory que a la gente le impacte, eso es muy importante, que de hecho, por eso me acordé de Ruby, porque dieron como que ella era la popular de la escuela odiosa, pero luego dieron el backstory de que el papá está como enfermo y que no tiene mamá y que ella es la que lo cuida y así, entonces la gente se apegó mucho a esa historia de fondo. Y algo que no han dicho, que para mí es muy importante, es la estética. O sea, un personaje que sea muy lindo, que visualmente se vea muy lindo, va a ser como muy aceptado también. Obviamente, le va si a es feo, gustar. ¿quién lo va a querer? No, O sea, también aparte de la estética también, sí. bonita, hay otro elemento que a veces también tienden a usar mucho, que es como extravagante o excéntrico. También Ajá. se tienden a tirar, si no es como muy bonito, muy tierno, también es un personaje que ustedes de que lo ve, sí, es que el que tiene, no sé, cadenas o Ajá. pelo de Sí, tal tienes color. razón, o- eso también. Sí. Eso Y yo no siempre- sé, fijo hay detractores, pero para mí Sharpay mejor que Gabriela. Y le hicieron hasta una película en solitario a Que Sharpay. nadie Comentario sabe raro. tampoco esa película. por si no lo sabían. ahora lo Comentario saben. 2002 por ahí. Comentario 2009, tal vez. Ah, ok. 2010. Sí, pero yo estaba en el Ajá. colegio todavía. Ok, bueno, todos por lo menos tuvimos como algo en relación de que sí, creo que la historia o el trasfondo de ese personaje secundario al final le puede ganar al prota, básicamente. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito en los juegos o en los personajes de videojuegos que traje el día de hoy. Creo que esta saga Edu la conoce bastante bien. Yo he jugado ciertos juegos de esta saga. Pero bueno, creo que este es el mejor videojuego. Aquí Edu me corregirá si no lo es, que es el No, Bioshock sí lo es. Infinite. O sea, creo que Completamente. el Bioshock Infinite es básicamente el mejor de la saga. Bioshock se conforma de una saga bastante amplia de videojuegos. Y el Infinite es básicamente como el más recordado de los más jugados porque su historia y el final básicamente de esa historia que metió como un mundo, ahora que está tan famoso, ¿no? Lo de los multiversos,
Aquí pasa algo parecido con el personaje secundario que terminó siendo mejor que el protagonista, ¿sí? A grandes rasgos, BioShock Infinite, para el que no lo conoce, es un videojuego desarrollado por Irrational Games y producido por la compañía 2K Games, que tiene otros títulos como Borderlands, por ejemplo, que es bastante conocido. Fue dirigido por Ken Levine para las plataformas de Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 y Linux y Steam OS, que son básicamente Linux, que es este desarrollo por aparte, y Steam OS, que es básicamente Apple. Así que bueno, a mí rápidamente el videojuego te mete como en un mundo, no sé si decirlo posapocalíptico, pero es básicamente un mundo futurista, un mundo futurista. No, tampoco, es... ¿O cómo lo definirías? Yo le pongo como retrofuturista, porque o sea, está ambientado como en el... Sí, es cierto, sí, tiene cosas retros, pero también... Está ambientado como en el 1930, como después de la Primera Guerra Mundial. Y sí, ya digamos, las cosas que se ven, pues ya sí están ya muy voladas. O sea, una ciudad que flota en el aire. Está ambientado, ya lo vi, en 1893, hace referencia a la Exposición Mundial Colombina de Chicago. Sí, ahí está, por ahí lo tenía, pero no me acordaba. Entonces, el personaje principal, también lo vamos a mencionar para luego hacer la comparación con el personaje más querido, que en este caso es el secundario, es Booker D. White, es el protagonista de este juego, que es un exagente deshonrado de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Este es el protagonista de la historia, es con el que uno juega, es el con el que uno pues básicamente hace todas las misiones y demás, pero tiene una acompañante que es la que vamos a hablar ahora, que se llama Elizabeth, la famosísima Elizabeth de BioShock Infinite. Como ya lo comenté, es la compañera de viaje de Booker D. White en el maravilloso y conmovedor BioShock Infinite, que era un personaje que desde que la gente lo vio, desde que la gente empezó a interactuar con ese personaje, se enamoró de este personaje. Creo que Booker D. White no es un personaje muy bien trabajado a mi parecer. Es bueno, pero no tanto como Elizabeth. Es que la historia de Elizabeth y todo el trasfondo que hay de la historia de Elizabeth la llevaron a esto. Su ternura principalmente, su valentía y sus alucinantes poderes la convirtieron en un personaje inolvidable para todos los jugadores del título, y sin duda le agarraron más cariño que a Booker, que es otra cosa que pasa también en los videojuegos, porque te pueden dar un protagonista que es un personaje normal, básico, y por allá te tiran un acompañante que es chetadísimo, que tiene un montón de poderes, y Elizabeth, que también en este videojuego de BioShock Infinite, aquí Eduardo nos lo dirá mejor porque yo creo que él ha jugado más el juego que yo, hay varias Elizabeth por una parte como multiversal que hay dentro del mismo videojuego. Sí, ya al final no lo voy a contar, igual el final es muy complicado y toca mucho. Y hay muchos finales también. Del multiverso. No, solo hay un final, pero o sea, el tema es que podríamos decir que sí hay muchos finales, pero en otras realidades. Ajá, exacto. Toca mucho el tema de esto ahora que está el multiverso. De hecho, no le entendí el final a la primera. Tuve que... O sea, lo he jugado como 3 veces y aún así ver algún video que me explique. Pero sí, el tema con ella, además de que, o sea, la imagen y todo, te ayuda bastante. No la usas, o sea, no es un personaje jugable como tal, pero sí le das como ciertas órdenes, digámoslo así, para, qué sé yo, que te ayude en momentos donde tenés que estar batallando. Y igual, digamos que la saga de BioShock tampoco es como que al protagonista le ponga mucho esmero, porque incluso en el primero, nada más se sabe así como un poquito de la historia, el trasfondo del personaje, pero en sí, digamos que el personaje en sí es la ciudad, que es Rapture, que está bajo el agua. Entonces, BioShock se caracteriza más como por darle la atención a otras cosas fuera que no son el protagonista. Pero Elizabeth, sí, la verdad es que de las waifus que hay. Sí, creo que es de las waifus supremas. No sé si el Hugo tuvo la oportunidad de jugar algún BioShock o conoció a este personaje. Yo vi más que todo gameplays, de jugarlo propiamente no. Pero es sí válido también los gameplays. Ajá, me gustaba, realmente como usted lo estaba mencionando, yo creo que es como un estilo steampunk, ¿verdad? Porque aunque ellos dicen que lo también, adaptan sí, como en 1930, se ve como
cosas que mentiras que se veían en esa época, obviamente. Entonces yo lo veo más como un estilo steampunk, entonces ya solo por la estética para mí ya ganaba como unos plus. Elizabeth, a lo que llegué a conocer, a lo que llegué a entender, porque también tiene sus complejidades en historia y todo el asunto, como lo estaba comentando Edu, realmente es de ese tipo de personajes que aunque usted no lo puede jugar, usted terminando el juego o viendo o sea, ya gameplays, usted se le queda realmente en la mente. También aparte, como decía Sophie, la parte un poco estética es muy estilo de como estas estilo pin-up girl que mucha gente le dice, ¿verdad? Pelito negro con sus faldas largas, muy curvilínea. Entonces también estéticamente llama mucho la atención el personaje y es su acompañante, entonces es como que siempre está ahí durante el juego. Buenísimo, buenísimo. Sophie, ¿has escuchado algo sobre BioShock? ¿Algo por ahí en los primeros juegos? En realidad me gusta bastante la estética, lo que mencionaba Lu, siempre esos mundos así como dark me llaman muchísimo la atención, la estética sombría es de lo más bonito. Yo creo que hace muy disfrutable como la experiencia de juego también, y es cierto, o sea, cuando uno tiene como ese personaje que lo acompaña siempre y sobre todo, yo creo eso, que cuando sabe como defenderse por sí mismo, es valiente, su comportamiento es como de buscar salir adelante y no estar ahí como viendo a ver quién le ayuda, ¿verdad? Eso normalmente hace que la gente se sienta muy identificada. Ese tipo de personajes yo siento que siempre son muy agradecidos y es uno de los puntos fuertes que ella tiene que hacen que la gente la recuerde tanto, ¿verdad? Silvia, ¿has jugado Tetris? Ay, qué grosera. Digamos, no he jugado este juego en particular del que están hablando, pero sí tuve la oportunidad de ver al personaje. Sí, en algún punto me dio un poco de miedo, porque creo como que se convierte en un bicho raro ahí, como en un zombie raro. No se convierte en zombie. No, tranquila. entonces porque se ve así como toda Elizabeth. demacrada. Sí, No sé, de seguro una versión de otra. Bueno, podría ser algún final ahí, depende. Sí, Es que el no juego sé, también es como que la veo mucho por ahí las decisiones que tomes. O sea, casi todos este tipo de juegos ahora vienen como, depende de lo que usted haga en el videojuego, te cambia la historia un poco. Qué bárbara Silvi, el juego, tomando decisiones incorrectas. No, de hecho el juego Llega ahí. Pero me parece, igual, como es que ustedes dijeron, que sí tiene un cierto aire como de pin-up, en realidad. Sí. Y se ve muy linda. Lo que voy a No, opinar pero de de ella, hecho, Elizabeth, te quiero. Este BioShock, Besitos. este BioShock toca muchos temas como de esto de que el tiempo es un círculo, todo es cíclico, que no importa lo que usted haga, no puede cambiar lo que ya digamos está predestinado. Sí, y aunque lo trate de cambiar, vuelve a pasar. Vuelve a lo mismo. Ajá. Sí. Qué fuerte, fuertes declaraciones. No, Lo que nos ha contado Marvel de los viajes en el tiempo, falso. Antes de que estuviera de moda, ya lo habían. No, la verdad que BioShock Infinite es un juego que yo siempre he querido jugar, no sé por qué no lo he jugado, debería, la verdad es que es un juego bastante. Bueno, tal vez es porque no jugué BioShock desde sus inicios. Pero no. Pero yo creo que no es necesario, exactamente. No es necesario Infinity es como una historia aparte. Ajá. Entonces sí, voy a ver si en algún momento lo juego, porque la verdad sí es una historia muy buena y es algo que yo siempre busco un videojuego, que la verdad que la historia me guste y tiene este componente de que pues hay un personaje secundario que claramente es mejor que el protagonista. Pero bueno, vámonos a la que sigue, doctor a la García. que sigue, que este es un juego que tal vez lo han escuchado, es un juego que la verdad ha tenido un montón de títulos, creo que es de los juegos con más títulos actualmente, y es el videojuego Assassin's Creed, que es este famoso de un asesino de los de tiempos antiguos también, que básicamente pues su jugabilidad fue algo muy nuevo cuando salió, era un estilo, normalmente los que habían en ese momento era el príncipe de Persia y el dios de la guerra, que eran directamente a atacar, a golpear y demás. Y venía con una temática nueva que era básicamente hacer asesinatos en sigilo, o sea, básicamente ocultarte para poder llevar a cabo algún asesinato. En cambio nosotros era directamente ir a matar, el power slash de toda la vida. Y aquí no, aquí era un poquito más estratégico. Entonces vamos a hablar directamente del Assassin's Creed
3 porque increíblemente hay El un peor de personaje todos. secundario, que de hecho que es el mejor de todos exactamente, hay un personaje No, el secundario peor. que es... El peor. ¿Perdón? Ah, el peor. El peor. Ah, yo entendía el mejor. Bueno, a mí sí me gustó, pero bueno. Acá aparece Connor, que básicamente es considerado uno de los mejores, uno de los asesinos, perdón, menos carismáticos en cuanto ok, ha sí. conocido. Sí, perdón, ahí me equivoqué. Es de los menos carismáticos de cuanto ha conocido la saga. Para los que no conocen este videojuego, Assassin's Creed se caracteriza porque en sí el Para personaje aprender que tú historia. exactamente, es para aprender historia. Te conectan a una mente artificial que básicamente te manda a un asesino, que en esa época eran dos clanes, si no me equivoco, el clan de los asesinos y el clan de los templarios. Entonces te mandaban a conectarte con un asesino de esa época y tú jugabas o tú veías la perspectiva de ese asesino directamente. O sea, tú marcabas la nueva historia de ese asesino. No, en esta época. uno revivía las memorias. Uno revivía las memorias. De hecho, bueno, para contarles la experiencia que tengo con este juego o quizás con la historia, tuve la oportunidad de ver la película y en realidad me gustó montones, o sea, la película me gustó mucho. Pero ¿Sabes también algo, Silvia? ¿Sabes algo? Mira, bueno, a mí también me gustó, pero me gustó porque resuelve en una película lo Todo el que juego. la saga de juegos no ha hecho como en No ha 15. O sea, a mí me gustó e igualmente siento que no era necesario jugar, o sea, o saber la historia del juego para ver la película. O sea, porque es una historia muy, muy bien explicada. O sea, yo no sabía nada del juego, fui a ver la película y que fue demasiado buena. O sea, me gustó muchísimo. Bueno, ahí está un ejemplo, entonces, que al final una buena película, un Dale, Silvia, videojuego te ganaste mi respeto hoy. te hace querer al final una saga. Y en este videojuego en específico entra en tela del personaje llamado Heitan Kenway. Heitan Kenway Kenway, perdón, es básicamente un personaje mucho más carismático que Connor, tiene una historia que está repleta básicamente de sorpresas, es el papá, exactamente, y su historia básicamente tiene un montón de giros argumentales o el famoso plot twist que todos conocemos y intrigas que poco a poco vamos conociendo. O sea, es un personaje que cuando tú lo vas viendo piensas que ya lo conoces, pum, te tiran otra historia y dices, wow, o sea, es otra cosa totalmente distinta, sigues jugando el juego, pum, pasa otra cosa y así sucesivamente. Entonces, al final, pues, creo que el juego a mí sí me gusta, pero creo que la opinión pública es que sí, es un poco malo comparado con otros que son mucho más recordados de la saga y tiene un personaje secundario que es mucho mejor, que aquí en esta clase de juegos sí no debería pasar. O sea, en este tipo de juegos no debería suceder de que el prota no sea más querido que los secundarios. Por ejemplo, yo no me perdonaría que el dios de la guerra haya uno más querido que Kratos, por ejemplo. O sea, eso sería para mí algo terrible. Y aquí pues pasó con este Heitan Kenway. No sé, yo creo que Eduardo sí lo jugó este juego, entonces, ¿qué comentario nos tiene acerca de este secundario que básicamente superó al protagonista? Sí, voy a decir un spoiler. Bueno, yo lo jugué hace mucho. Ya el juego es viejo. O sea, el juego es viejo, sí. Si no lo jugaron, no lo jugaron. Spoiler, 3 años después. No, ¿Cuál es? como 10 10 años. Como 10 años después. Yo me acuerdo que cuando yo lo empecé a jugar, llegué a la parte donde revelan que él no es un asesino, es un templario. Entonces lo que uno estuvo usando era un templario. Y, o sea, terminé esa parte y tenía que irme a clases. Y todo el rato que estuve en clases estuve hablando con otro compañero de todo lo que había hecho. Y yo, es que pucha, es un templario y ahora qué va a pasar y no sé qué. Entonces al principio el juego sí me emocionó por eso. Pero ya después con la historia de Connor, ya ahí sí ya me dio perecilla. Pero Heitan sí me gustó bastante y también sale en Assassin's Creed Rogue, es que se llama. Y sale un poquito más porque es como también asistente ahí o ayudante del protagonista también de ese juego. Sí, o sea, al final vamos a lo mismo, ¿no? Un personaje con mucho más historia, con más vuelta, trabajaron mucho más en esa historia. Raro de esta saga, porque normalmente siempre buscan que el prota sea el que se lleve el centro de atención, pero bueno, en este caso, creo que en los últimos juegos de Assassin's Creed ha pasado mucho eso, que hay ciertos personajes secundarios que al final terminas como más teniendo el gusto. No sé si Sofía ha tenido experiencias con el mundo de Assassin's Creed o en este en específico.
Sí, saben que yo tengo como una percepción, no sé, con el caso de Connor, creo que le pasa como a ciertos personajes de películas, que es como el personaje principal que, o sea, siguiendo como la línea de Connor, ¿verdad? Que es un asesino y así, como que hasta la película puede ser que lleve el nombre del personaje, se centran mucho como en lo que hace esa persona, como a los que puede matar o así, pero no se centran tanto en darle como un fondo de historia, ¿verdad? No se centran tanto como en los giros de la historia que pueda dar la persona o así, ¿verdad? Y yo creo que eso le pasa a Connor. Es un poco extraño eso, porque en los juegos sí como que, no sé, sí tratan de desarrollar mucho al personaje principal, es algo que no pasa aquí. Y con Kenway, algo que es muy cool es como toda la estética francesa que tiene, así, ¿verdad? Británico. De la época. O sea, francés británico, digamos. Franco, sí, sí. Ajá, Franco. Entonces, eso es chivísima del personaje, y como ustedes dicen, para mí una de las cosas más cool de ese juego es lo que uno aprende, porque al final la gente se aprende historia. Sí, es un componente muy importante. O sea, fuera de todo lo del tema de... Uno aprende del Renacimiento. Sí, no, de una cosa, bueno, no sé si ustedes sabían, pero es un dato curioso. Lastimosamente, hace unos años atrás, ustedes se acuerdan de que hubo el incendio de la Catedral de Notre Dame. Ajá. Y una de las cosas que salió a relucir fue que si se trataba de reconstruir, realmente, y quizá con los materiales, pero todo, uno de los grandes aportes que se iba a dar era Assassin's Creed, porque en Assassin's Creed Unite, ellos al parecer Ubisoft utilizó un sistema de láser por muchos meses para poder hacer una buena digitalización de la Catedral de Notre Dame, porque está ambientado en Francia, en París, y el aporte que podía dar el juego en cuanto a la digitalización de la catedral lo haría posible poderse hacer una reconstrucción bastante fiel a lo que fue antes. Entonces ha sido una de las cosas que también por eso tengo muy presente del juego, porque cómo llega hasta poner tanto el hecho de ser tan fiel a la realidad, porque al final es, como ustedes dicen, hay mucho componente histórico, que también le pusieron mucho lujo de detalles a la parte escénica, que más bien ahora podría hasta ayudar a reconstruir algo que mucha gente realmente llegó a resentir ya como un monumento histórico a nivel mundial. De hecho, hubo muchas donaciones de gente que donó plata para la reconstrucción de eso, cuando pasó. Sí, claro, pero la catedral, es que es algo que no solo simboliza, no solo por catolicismo o por todo lo que pueda presentar a nivel religioso, es que también a nivel de historia. La Catedral de Notre Dame tiene mucho peso histórico. Obvio, ahí vivía el jorobado de Notre Dame. Eso iba a decir, el jorobado y las gárgolas que estaban. Las gárgolas también. Bueno, mira, esa es otra perspectiva también de cómo en este caso ese videojuego específico de Assassin's Creed pues, nos dio esa posibilidad, le dio. La gente que dice que Ubisoft no le pone amor. La gente que dice que Ubisoft no le pone amor a sus juegos. Ubisoft está ahorita coleando por Assassin's Creed. Eran otros tiempos, sí. Y a veces tiene otra, creo que ellos aprovecharon muy bien su mercado porque básicamente hicieron eso, se metieron en muchas partes de la historia humana, o sea, ahí tienen también como el videojuego, como la parte egipcia también, si no me equivoco, se han abarcado mucha de la historia de la sociedad, entonces pues ahí siguen vivitos y coleando, pero tuvieron este traspiés con ese, tal vez no traspiés porque al final les gustó mucho Haytham Kenway, en este caso mucha gente, así que pues, algo que no planearon pues no les terminó siendo tan mal. Ahora vamos a entrar a un juego que se llama Life is Strange, y este juego les voy a preguntar si han jugado algún tipo de este videojuego que son de esos nada más de tomar decisiones. ¿Se han jugado alguno de esos videojuegos que usted nada más toma decisiones, que es nada más usted seleccionando alguna de lo que le sale al área, y usted básicamente no interactúa con los personajes, pero vas armando básicamente la historia? Entonces, ¿han jugado algún tipo de estos juegos? Qué mejor juego que la vida. Bueno, básicamente es uno, la vida básicamente es el videojuego en el que tomamos decisiones buenas o malas. No sé si vale y no sé si lo que voy a decir está bien,
pero quizás los Sims en algún momento no. Nada que ver. Es que No, los Sims es que tú tomas Es un decisiones simulador. por ellos, pero es un simulador, básicamente. Es Entonces correcto. No, ahí no Perfecto. entraría. Por ejemplo, un título muy rescatado de este tipo de videojuegos es Detroit Become Human. Es un juegazo, o sea, si ustedes no han podido jugarlo, jueguenlo. Es un videojuego que sí, solamente tomas decisiones. Hay momentos en los que sí controlas el personaje y tienes que hacer cierta serie de comandos en el control, pero no tienes que atacar, ni disparar, ni nada. O sea, básicamente es lo que te dice el juego que tú hagas. Pero tiene esta parte que es, dependiendo de lo que usted responde, se va generando una rama de decisiones y te llevan a un final. Que si, por ejemplo, en la segunda pregunta respondiste la tercera, llegaste a ese final, pero si luego respondes la primera, te lleva a otro final, básicamente. Y Life is Strange es básicamente de este tipo de videojuegos y tiene un personaje principal, que es el señor, en este caso, Maxine Caulfield, que básicamente pasó a un segundo plano porque la señorita Chloe Price se llevó básicamente el cariño de todos. ¿Se la de pelo azul? Si no me equivoco, sí. Ajá, Me sí, cae la mal, de pelo azul. entonces. No. Hay ciertos finales ahí, como porque en este juego hay muchos finales, pero sí hay ciertos finales como que dicen como que no debería ser. Es esa amiga manipuladora que... Pero es la típica amiga manipuladora. Entonces, a grandes rasgos, como les comentaba, a pesar de que Maxine Caulfield, o Max para los panitas, fue un fantástico personaje, esto es otra cosa. El prota no fue malo. O sea, esto es algo muy importante. En los anteriores, el prota fue malo o regular. También. Bueno, inútil de como lo vea, exacto. Pero en relación... No, Alias, vamos a decir las varas como son. A mí no parecía tan inútil. La muchacha tiene un poder que es, de hecho, es parecido a, y para que Silvia entienda, como la película El efecto mariposa, que como que tiene la posibilidad de retroceder el tiempo para cambiar ciertas cosas, pero la muchacha es, hay que decirlo, es una inútil, o sea, retrocede el tiempo y en vez de arreglar las cosas lo que hace es que las empeora. Ella me parece muy cool. O sea, ella me parece muy cool, su look rockero ahí, media rebelde. Sí. La gente que no tiene futuro es eso. Es un personaje, Eduardo, no te enojes. A todas las personas que siguen este estilo de vida, no le hagan caso a Eduardo, por favor. Cada quien puede verse como quiera si tienes pelo azul y ser exitoso en la vida. No es verdad lo que está diciendo, no le crean. A grandes rasgos, lo que les comentaba es que, bueno, al final es Chloe la que toma como un poquito más de protagonismo. ¿Por qué? Porque tiene un poderío carismático, que es lo que comentábamos, ¿no? El carisma, la personalidad, es lo que terminó gustando entre los fans de este videojuego, que fue obra de Don't Note Entertainment, que es una gente que creó este videojuego, que es muy popular y muy famoso. O sea, es que esto es lo que vengo diciendo. Normalmente tú cuando jugabas un videojuego, como por ejemplo el Dios de la Guerra o el mismo Crash Bandicoot, eran videojuegos en los que tú pues tenías que hacer básicamente todo. Tenías que saltar, brincar, atacar, hacer panzazos, por ejemplo el Crash para romper ciertas cajas. Aquí no, aquí cambia totalmente esa mecánica. Aquí es única y exclusivamente tomar decisiones. Pero ¿qué fue lo que al final hicieron estas compañías? Que hubieran distintos finales. Yo como videojugador, algo que amo de un videojuego es que tenga diferentes finales, y no me importa si tiene 3, 4, 5 o 27. O sea, yo quiero descubrir todos los finales, porque al final va a haber uno que es canon, que es donde continúan los videojuegos, pero va a haber otros alternos que tú dices, wow, pasó esto, aunque no es canon, pero mira este final, básicamente. Entonces creo que ahí este tipo de videojuegos como Life is Strange le gustó mucha gente y por eso es que es tan popular. Y pues claramente, aunque las dos pues son personajes que tal vez a Eduardo no le gustan, pero son historias que se recuerdan por lo buenas que fueron. O sea, entonces aquí pues no es un protagonista malo, aquí ya es aparte de los otros dos que veníamos hablando, pero el secundario pues básicamente fue mejor que el prota, que no es malo. Entonces, esa es como otra perspectiva también que le dieron a este personaje secundario. Ahí vi que Sofía habló, entonces me parece que la conoce un poquito, entonces que me dé su punto de vista de este personaje. No, es que a Sofía le gustan los rebeldes. Así. No, puede ser, sí, puede ser. Iba a decir que va con su estilo de hoy. Va con mi estilo de vida. No, nada que todo lo contrario.
No, que muchas veces a la gente le gusta como este tipo de personajes, no sé, como tóxicos o sea, que es Rebeldes. Ajá, que no quieren porque seguir lo que les digan. como la norma, como que se salen Ajá. de la norma y eso, yo creo que es algo que puede haber triggerado el que a la gente le guste Chloe, la verdad. Y nada, lo otro que iba a decir es que en un juego de historia, si la historia se cae, y ya, ¿para qué hicieron el juego, verdad? Entonces, eso es como súper chiva de este juego. Yo he visto como que ha explotado mucho la popularidad de este tipo de juegos, sobre todo para celular. Como que ahora hay un montón de juegos para celular así y ahí de tengo historia. uno de celular buenísimo que vamos a hablar ahora. Yo justamente, bueno, ya siempre hablo de Harry Potter. Ahora estoy jugando Howard's Mystery, que ¿cierto? No hace mucho salió. Literal, usted es estudiante de Hogwarts y todo el juego depende de las decisiones que usted tome. Realmente es así, un juego de decisión. Chiva. Y no, sí es chiva. Sí es chiva, pero yo siento que es gratis. Es como una antesala para, bueno, gratis entre comillas. Bueno, entre comillas, sí. Para el juego que quieren estrenar a final de año. O sea, el formato... Y ese juego le tengo mucha fe. La historia es como más o menos lo mismo. De hecho, los dos juegos siento que se parecen un montón, solo que en uno usted sí va a hacer cosas como extra, además de tomar decisiones. Digamos, sí va a poder como jugar y hacer hechizos, más hechizos como así y todo diferentes a ese juego, pero es cool, no sé, es cierto, es como la vida, pero... Solo que aquí puedes resetearlo en cualquier momento. Sí, no. Bueno, digamos, no sé, en el caso de Howard's Mystery es, no sé, es un juego que hay que estar yendo a clases y hay que estar yendo a partidos de Quidditch y hay que estar... Ajá, entonces como que resetear un juego así no sí, creo que sea lo que la gente haga, ni tampoco, yo siento que explorar otros finales tampoco es algo que la gente vaya a querer hacer porque consume muchísimo tiempo. O sea, es un juego que sí, usted va y juega y pero cada año te va a quedar la espinita, digamos, te va a quedar la espinita de qué pasaba en este otro final. Sí, a mí algo que me gusta hacer, o yo siento que es algo ya a manera personal, es cuando uno, digamos, uno llega, completa el juego, como es mucha toma de decisiones, a veces yo digo, uno, si sabe jugando al inicio, uno puede tomarlo mucho desde ¿qué haría yo? ¿Verdad? Como si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría yo? Entonces me parece muy interesante poder conversar después con otra persona y decir, ok, ¿cuál fue tu final? Porque entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿qué vos hiciste aquí? Entonces, por eso a veces en ese tipo de juegos, a veces a mí me gusta ver gameplays, a mí también, no solo jugar, sino a mí me gusta mucho ver gameplays de diferentes youtubers o gamers, o ya en Twitch usted se puede poner a ver a cualquier persona y las personas ahí van tomando decisiones y es muy curioso, por ejemplo, si usted lo está viendo en Twitch y todo, el tipo de toma de decisiones de cada uno. Interactúa mucho con el chat, eso es muy bueno. Interactúa mucho y uno se da cuenta de cómo piensan las personas, dependiendo de las decisiones que va tomando. Entonces, a mí por eso me estresa. A mí por eso me estresa porque tal vez yo hubiera tomado otra decisión y la persona toma otra diferente. Toma otra diferente y yo digo, pucha, no, yo sí quería saber qué hubiera pasado si hubiera. Pero te genera por lo menos decir, bueno, voy a comprarme el juego para yo hacer esa decisión. Y yo tomar esa otra decisión. Exactamente. Por ejemplo, una película que salió hace poco en Netflix, creo que es Black Mirror, si no me equivoco, es así. No sé si es Black Mirror, ahí me disculparán, no sé si ustedes la vieron, que es que usted toma las decisiones de la película. Entonces, lo que usted hace en la película es interactiva, exactamente. Entonces, eso ha tomado mucho auge. Algo que me gusta mucho de Detroit Become Human es que cuando vas haciendo el progreso, porque es por capítulos, te dice las que tomaste y las que aún quedan por desbloquear. Entonces, ya sabes que ya hiciste esto, no lo haces en el siguiente para desbloquear otro final. No sé, en Life is Strange es más así. A mí lo que no me gusta de esas pelis la peli interactiva esa, lo que no me gustaba es que, o sea, yo siempre como que fuerzo las decisiones a tomar la decisión que sé que todo se va a derrumbar, digamos. Normalmente es lo que uno busca, sí. Entonces, lo que no me gusta de esa película es que cada vez que el personaje se moría, porque al final eso es lo que pasaba, que usted lo mataba por la decisión que tomaba, la película le decía, bueno, se quiere devolver a
3 decisiones anteriores para cambiar el rumbo. hasta que lo encaminaban. O sea, la película lo Ujú. obligaba a Sí, tomar sí. como el Sí, camino correcto. en estos juegos no pasa eso, porque al final el juego busca que vuelvas otra vez a jugarlo, pero en la película se entiende un poquito porque al final es una película. Pero Sí, bueno, sí. pero qué Esa triste. es, de hecho, para que los que quisieran por lo menos ver esta película interactiva, está en la plataforma de Netflix y es Black Mirror Bandersnatch. esa es. Es eso. Ajá. Esa. Hay una dentro que no es interactiva, pero Que es hay la una Black Mirror opción de normal. hacerlo interactivo. Entonces, por si quieren probar, digamos que es más o menos esa idea que tienen en los videojuegos de que estamos hablando ahora, como Life is Strange. De hecho, Buenísimo. después sacaron otra que se llamaba Captain Brave o tiene Captain, que es como Captain Spirit, perdón, que es de los mismos productores, de la misma casa madre que se hizo Life is Strange, hicieron otra, pero con un niño, que también usted va tomando decisiones y este niño también tiene como ciertos poderes. Entonces, no fue tan exitosa como fue Life is Strange, pero tampoco fue tan mal recibida. Sí, sí. No, al final Me son, suena es todo una nueva eso, de industria. verdad. Una nueva industria. Ahí la vamos a ver con Silvia después para hacer un programa sobre este tipo de películas. Noche de Netflix. Noche de Netflix con Exabyte. Bueno, vamos a avanzar así más rapidito porque nos quedan todavía varios juegos y ya el tiempo se va. Bueno, creo que eso ha sido un tema en los que nos ha generado bastante conversación, eso es bueno. Sí. Y nos quedan ciertos jueguitos ahí para terminar. Traje uno a la mesa muy importante. Esta es una saga de videojuegos muy reconocida a nivel mundial. O sea, la comparo con Dios de la Guerra, con, no sé, el mismo FIFA, que son juegos que van saliendo año a año y tienen cierta fama. Y es claramente Final Fantasy 7 específicamente es del que vamos a hablar. Básicamente creo que este es aquí no sé si Eduardo será tan fan, pero es para mucha gente el más querido y jugado en toda la serie. O sea, toda la serie de videojuegos. Final Fantasy tiene un montón de videojuegos. Pero bueno, o sea, básicamente así de grandes rasgos, para no profundizar mucho en el tema, es el personaje que aquí se ganó los corazones de todo el mundo, fue Vincent Valentine, que fue un personaje que tal vez no entró. No, Elías, estamos mal otra vez. Es que es tu percepción, Bueno, ahí, es que- Eduardo. Es que la verdad es que sí, Final Fantasy VII tiene tan buenos personajes que puede ser cualquiera. Pero en mi caso es Tifa. Ya, nada Ok, más eso. bueno, era decir. eso es, al final, como dice el dicho, para gustos colores. Entonces, ahí entonces a Eduardo le gana la emoción entonces con este personaje. A mucha gente fue Vincent Valentine, que pues lo quería rápidamente traer porque Final Fantasy era un juego bastante querido y muy conocido por la saga. Ahora sí, voy a meter uno que este sí sé que Sophie es súper fan, le encanta. Ustedes no la están viendo ahorita, pero tiene un fondo básicamente, y es el hermano. Pero, ok. Silvia, ¿ha jugado Mario? Sí, obvio. Bueno, tú conoces a Mario Verde. Mario Verde. Luigi, gracias Silvi, es una mujer de cultura. Claramente no voy a hablar de otro más como lo es Luigi. Luigi básicamente empezó como el Mario Verde, o sea, de hecho el término no está mal, porque en su momento nadie conocía a Luigi, o sea, Nintendo nunca introdujo que era Luigi, porque era básicamente cuando jugabas dos El otro jugador. era el otro jugador, que era un Jugador Mario, dos. pero con otro color. Era un Pero color. qué vacilón, digamos, a mí me llamó la atención cuando Elías pasó la propuesta de tema de él que pusiera Luigi, porque, digamos, yo a lo que tengo entendido, mi percepción de este juego es que Luigi en sí no es tan famoso, o sea, no es más famoso que Mario, siento yo a mi opinión, ¿verdad? Pero no sé por qué lo menciono. En mi caso, yo sí prefiero más a Luigi que Mario. Vamos a eso, exactamente. Yo prefiero Hay a mucha gente- Hay mucha gente, bueno, bueno, está Yoshi es otro también muy querido. Hay un momento en que Yoshi sube la popularidad, que fue cuando en Mario World había una pantalla en la que tenías que sacrificar a Yoshi, no matándolo, o sea, como que lo tenías que asesinar, sino que para poder llegar a una altura en el juego, tienes que usar el brinco. O sea, usar Se caía el brinco de Yoshi. Yoshi se caía en el guindo y Mario se salvaba. Entonces, eso elevó mucho la fama de Yoshi. Y después a Yoshi le pusieron como que él podía volar después. Flotaba. Y flotaba, exactamente.
Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿Cómo el pone huevos? famosísimo hermano de Mario no es precisamente un personaje secundario. Aparecía como jugable y estaba incluido en uno de los videojuegos de Super Mario, que básicamente era ese segundo, pero es que en ese momento nadie conocía que se llamaba Luigi. Y después tomó protagonismo, se volvió prota, o sea, aquí es como que pasó de secundario a prota en los videojuegos de Luigi's Mansion, que básicamente es el primer juego que no sale Mario y sale Luigi. Entonces aquí tal vez Luigi sí tiene más protagonismo porque no ha habido, digamos, como un juego en el que ahora solo salga Mario. En ese salió Mario, sí, pero también salía Luigi, solo que la gente no sabía. Pero siempre ha salido Mario y Luigi, o sea, siempre han salido ellos dos. Después ya salieron los Mario's Galaxy, que ahí sí, era Mario básicamente, y Luigi salía como pequeños cameos, pero básicamente siempre ha salido. Y en Luigi's Mansion, pues Mario no sale, o sea, es solamente Luigi el que aparece. Entonces, O sea, sí sale, pero está Al atrapado. Sale O sea, atrapado es parte Claro. de la trama. o no Ajá, participa exacto. básicamente, exacto, en lo que Luigi tiene que hacer para salvar el videojuego. Exacto. Pero Entonces, por eso, Sophie, ahora digamos, sí. ¿por qué dicen, o sea, es mi pregunta, ¿por qué entonces dicen que Luigi es más famoso que Mario? No Porque que sea sea más más famoso, famoso, sino que la no gente lo quiere siendo más. protagonista. Ajá, porque Ajá. acuérdate que el título Ajá. es también más querido que el prota, y Luigi ha sido Ajá. más querido que Mario. Entonces, ahí De es hecho, donde- Sí. En el 2013, Nintendo lo puso como el año de Luigi. Ujú, exactamente, y los videojuegos de Luigi Mansion son, la verdad, muy buenos. Y son buenísimos. Vean, yo honestamente casi no he jugado nada de Mario. O sea, de Mario como juegos de él principales no he Y no jugado te porque perdés de nada. no me gusta Bueno. mucho Mario, pero jugué Paper Yoshi, que me gustaba demasiado, porque Ay, verdad, ese es mi bonito. personaje favorito es Yoshi, así de toda la historia. Y con Luigi's Mansion, la historia es muy graciosa, porque en el parque de diversiones, para todos los Está lleno de costarricenses, No, No, en el parque de diversiones hay una zona de juegos, como tipo arcades y Ajá. esos juegos Ajá, de ajá. sentarse uno. Y hay un juego que es de Luigi's Mansion, que uno se mete como en una cabina y tiene las aspiradoras de los fantasmas en físico. O sea, usted agarra la aspiradora y entra por toda la mansión y Oiga, empieza pero eso es nuevo a jalar. porque yo la última vez que fui, eso no existía. No, Yo vean, creo que hasta ya quitaron el arcade y todo. no, o sea, yo sé que ahora, o sea, lo he visto en City Mall, que hay una zona en el último piso que es de puros juegos, o sea, es una zona de juegos así. Ah, sí, eso es una cosa chivísima. Ahí está Luigi's Mansion así, igual, que están las aspiradoras en físico y uno anda ¿En por serio? la casa. Es Voy a ir. buenísimo, es buenísimo. Así fue como yo conocí el juego y yo dije, Dios mío, yo quiero jugar este juego, ¿verdad? Tengo que conseguirlo. Entonces, de hecho, el primer juego que compré con mi Nintendo, que me regalaban un juego, fue Luigi's Mansion. Y es buenísimo, o sea, a mí me Y es una entretiene temática- demasiado. Es una temática que tal vez no muchos pensaron que Nintendo iba a sacar, que era así tipo tenebrosa, Ajá. porque en el 3 hubo una escena de hecho que se ve como una muerte de Luigi, un poco que no pensarías que iba a salir en un juego de Nintendo, porque No, Nintendo siempre se cada ha visto vez, como... cada vez que uno se muere, salen ellos atrapados en los cuadros y es todo Ajá. triste. Sí, 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 Es sí, demasiado triste. Pero del 3, lo que es súper bonito es que además de la trama principal, hay como minijuegos. Si usted quiere jugar con amigos, hay como minijueguillos y así, que es un adicional extra que hace que usted quiera como seguir sacando el juego y jugar con amigos y así. Bueno, y otro dato muy importante es que Luigi's Mansion no es el primer juego que Luigi protagoniza, es otro que se llama Mario is Missing para el SNES, el Super Nintendo. Ujú. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ese es el primer juego en el que Luigi salió como protagonista y ya después, obviamente, ya la fama se le dio cuando salió Luigi's Mansion para GameCube, si no me equivoco, fue el primero que salió. Y luego en 3DS, que fue donde ya ahí agarró una fama muy, muy fuerte. Pero bueno, nos queda muy poquito programa, nos quedan 2 videojuegos, lo vamos a repasar así rápido. Este es uno que tal vez lo conozcan un poquito más porque es bastante actual y es The Last of Us. Es un juegazo, o sea, yo sí lo jugué de pies a cabeza. No sé si tiene otros finales, creo que no. Pero este sí lo jugué de pies a cabeza, me parece que no, que es un solo final lineal. Y básicamente, pues, el protagonista en este caso no es el más querido.
Y luego hay una tónica con el segundo que salió porque hubo un problemita ahí con la que voy a hablar ahora, que sí es... Al principio sí, pero después no. Al principio sí y luego no exactamente, pero la personaje secundaria que nos ganó el corazón a todos fue la señorita Ellie, que para muchos básicamente Last of Us es un videojuego de los mejores videojuegos de la generación pasada me refiero que son de PlayStation 4 y Xbox 360. No, Xbox One. Xbox One, perdón, Xbox One. Y fue un juego, la verdad, que gráficamente fue brutal, la historia fue brutal, es un mundo posapocalíptico, sí, es una historia que se repite mucho, pero, o sea, todo lo que se podía hacer en el juego era bastante brutal. Ellie no la podías utilizar hasta un momento en específico que ya sí tomas el control de Ellie, o sea, es un secundario que al final utilizas, y creo que al final eso fue lo que terminó gustando a la gente. Entonces, no sé si Lucía tuvo alguna experiencia con The Last of Us, tuvo el chance de poder jugarlo, porque para mí la verdad es un videojuego que me marcó. Last of Us, no, lastimosamente no lo jugué. Creo que es porque a mí soy una persona que cuando me meto en el juego, si son como muy tétricos o muy tristes, no sé, como que al rato ya después... no, Lucía. Entonces, este Last of Us, yo sé que es como, si no me equivoco, es en un mundo posapocalíptico. Sí. Ajá, sí, exacto. Y hay una niña y está este señor, creo que es el padre. Si no es un no, X, es alguien que al final por la relación que, o sea, por el tiempo que pasan juntos, se vuelve como su... Es que la historia, si va a ser rápidamente, es que Joe ya empiezan a darse los primeros indicios de este mundo postapocalíptico. Él trata de salvar a la hija y pues al final no la puede salvar y queda con ese trauma, queda trabajando para las luciérnagas, si no me equivoco, ¿cómo se llama No, él era como un traficante. Bueno, era un traficante, pero que al final como que tiene cierto contacto con las luciérnagas. Ajá. Y de ahí se empieza a desarrollar y es donde conoce a Ellie, porque la líder de las luciérnagas le dice que por favor lleve a Ellie como su último trabajo ya a un cierto lugar en específico, y de ahí pues se da el desenlace de la trama. Joe es el personaje principal y al final pues creo que la historia de Ellie como que te conmueve más. Hubo mucha crítica con Ellie porque hay una escena, uno de los DLCs en las que revelan de que Ellie pues al final le gustaba a otra chica con la que ella al final se separa. Y hubo no se separa, se la matan. Ah, bueno, se muere, bueno, sí. Como es dramático. Es que a las dos las mordieron, ya me acordé, sí, a las dos las muerden, Ellie sobrevive porque pues al final Ellie es inmune, ¿verdad? Y al final quieren hacer una cura con ella. Y la otra, pues bueno, al final en el juego no se ve si se muere, pero da nada más la sensación de que pues se fue. Ah, pero sí. Sí, para la gente que le gusta el cine, si ha visto Un Lugar en Silencio 2... el arco cuando el señor se va con la chiquita, más o menos. Es parecido. The Last of Us. Es básicamente muy parecido. Muy y van a sacarle serie en HBO. Eso va a ser bastante bueno. Y ya para finalizar, el último juego que tenía para ustedes el día de hoy, queridos compañeros, era uno de una serie muy famosa, que es... De zombies otra vez de zombies, que se llama The Walking Dead, temporada 1, así se llama el videojuego. Y acá, pues básicamente hay muchas historias, o son demasiadas historias que se cuentan en este juego, pero hay un personaje secundario en específico que captó la atención de todos, que es la señorita Clementine, que al final es un juego también de toma de decisiones. Tú decides qué es lo que pasa en el juego, no tienes acción alguna con los personajes, solamente tomas decisiones. Y al final Clementine empezó como un personaje secundario y conforme iban haciendo el juego, tuvo protagonismo en el mismo, porque la gente le gustó este personaje. Es una historia como aparte, aparece Glenn, los que conocen la serie, sí aparece Glenn en este videojuego, pero luego él se va y pasan los acontecimientos de la serie, eso es lo que explican en el juego, y los demás continúan su historia por aparte. No sé si Silvi conoce The Walking Dead, me parece que sí, por ahí la veo asentando. O sea, mi historia con Walking Dead, acompáñame en esa triste historia. Vi los primeros capítulos, o sea, vi un par de capítulos, pero no me llamó la atención. O sea, excelente, Silvia, hoy te está superando. Wow. No me gustó para nada y siento que después igual se volvió como súper famoso el tema de los zombies y todo eso, y no es como mi género. O sea, obviamente es de terror y esas cosas y eso no me gusta.
pero siento que se volvió demasiado popular. O sea, al día de hoy creo que The Walking Dead hay demasiadas temporadas, si no me equivoco. Y aparte de todos popular, los años dicen. lo voy a agregar comercial, se hizo más comercial que popular. Y ese fue Y todos los años dicen, esta es la última temporada, esta es la última Exacto. temporada. Todavía siguen saliendo Walking Dead. Sí, todavía ya se murieron parte, o sea, spoiler, perdón, pero muchos protas ya se Spoiler murieron. nada, nadie va a ver esa serie tan mala. Sí. Wow. Es que está muy mala, o sea, a mí me gustó, a mí me gustó hasta la temporada de la cárcel, o sea, hasta la temporada de la cárcel creo que la serie era bastante buena, tenía una disputa ahí con el malo que era el gobernador, que yo lo odio, o sea, ese personaje, no al actor, al personaje en la serie lo detesto, pero para mí fue hasta ahí una serie muy buena y ya después pues se fue al otro lado. No sé si Sophie tiene experiencia con este juego o conoció un poquito la historia de Walking Dead. No, vieras que yo con The Walking Dead nunca tuve como una relación muy cercana. Sí me gusta la temática de zombies, pero me gusta más así como Zombieland. Ajá. Sí, es una temática pues bastante buena. Pero bueno. ¿Y Lu? Ajá, dime Lu. Bueno, The Walking Dead, sí, la serie la seguí mucho al inicio. Llegué un poco más lejos que Elías y yo sí la estaba viendo más por el hecho de que cuando yo la seguí más, algo, quería seguirla viendo, pero ya en un punto ya estaba como en serio colmándome la paciencia de que llegábamos a nada. Y aunque es más de la serie, algo que también llama mucho la atención es que en la serie, digamos que sí tiene varios protagonistas, pero al puro inicio, no sé si se acuerdan de Daryl. Daryl al principio era uno de los personajes que se habían vetado propio para la serie porque estaba basada en un cómic y fue en los que estaban siendo más queridos por la audiencia. Y de hecho pasó eso, sí, exactamente. Pasó exactamente eso mismo que estamos conversando, solo que en la serie. Sí, al final pasó eso, sí. Daryl al final fue mucho más querido que Rick y inclusive el hijo de Rick fue más querido que Rick, pero bueno. Eso es otra historia que vamos a contar luego porque ya llegamos al final de este hermoso capítulo de Exabyte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter también. No, en Facebook. En Facebook. Voy a proponer que abran el Twitter. Te doy el chance. Voy a proponer que abran el Twitter. Es que me colma que no haya Twitter, pero lo voy a proponer, se los prometo. Muchas gracias a todos, gracias a Lu, gracias a Edu, a Silvi y a... Año 2022 y todavía no se usa el Twitter. Sí, al final, o sea, es algo increíble. Pero bueno, al final, mira, Sophie y Silvi me sorprendieron, conocían bastante el tema y decían que no. Pero bueno, al final nos demostraron que sí. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vamos. Hasta la próxima. Y a G-Shock también, G-Shock, chao. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes.